Principios satanistas que te hacen mentalmente más fuerte. Este contenido no es moralmente cómodo ni emocionalmente seguro. Está diseñado para confrontar y desafiar, no para consolar. Es una invitación a la introspección profunda, a menudo dolorosa, que revela verdades incómodas sobre la autonomía individual y la naturaleza de la existencia. Si tu búsqueda es la validación externa o la huida de la responsabilidad personal, te podría generar alguna disonancia cognitiva significativa. Vamos con cautela y una mente abierta a la provocación intelectual. Esta perspectiva no ha sido concebida para proteger sensibilidades, para envolverte en una manta de confort psicológico, ni para brindar contra las duras verdades de la existencia. Su propósito primordial es radicalmente distinto. Existe con una intencionalidad casi quirúrgica: despojarte metódicamente de cualquier ilusión autoimpuesta o socialmente inoculada que te impida ver la realidad tal como es y, más importante aún, como eres. La filosofía satanista, en tu vertiente moderna e irracional, profundamente simbólica, meticulosamente sistematizada por Anton Szandor Lavey en su Biblia satánica, dista abismalmente de proponer la adoración servil de entidades sobrenaturales, ya sean diablos cornudos o deidades celestiales. Desmiente categóricamente las fantasías populares de sacrificios, rituales o pactos demoníacos. En su lugar propone algo mucho más perturbador y para muchos infinitamente más aterrador que cualquier figura infernal: el individuo humano. Sí, tú mismo, como el centro absoluto e irrenunciable de la responsabilidad total, el origen legítimo del deseo más profundo y el receptor ineludible de todas las consecuencias derivadas de tus actos y omisiones. Es una proclamación de soberanía personal que exige un coraje monumental. Aquí, en este sistema de pensamiento, no existe la promesa de una redención externa, gratuita, automática, dispensada por una gracia divina o un destino benévolo. No hay un Dios o una fuerza cósmica que vaya a intervenir para limpiar tus errores o sanar tus heridas sin tu participación activa. No está la carga de una culpa heredada, un pecado original, una mancha ancestral que determine tu destino y te condene desde el nacimiento, despojándote del libre albedrío y la agencia personal. Cada acción es tuya, cada fallo también. No hay una salvación automática o una iluminación garantizada que te será otorgada por la mera fe, la sumisión a un dogma o la pertenencia a una comunidad. Tu liberación, si es que la hay, es una construcción enteramente personal. Solo hay, resonando con una insistencia casi cruel a lo largo de toda esta filosofía, una pregunta incómoda y existencial que te persigue una vez que te has desprendido de las ilusiones reconfortantes. ¿Qué haces? ¿Qué haces precisamente tú con el poder inherente que insistes en negar o proclamás no poseer? Esta pregunta es el crisol donde se forja la fortaleza mental, el primer principio y sin duda el más violento, el más subversivo y a menudo el más doloroso para una mente adoctrinada en el consuelo de la excusa y la externalización de la culpa. Y es la responsabilidad radical. En la cosmogonía satanista despojada de metafísicas trascendentales y fatalismos divinos, no existe el consuelo del contexto externo como justificación perpetua. Tu infancia, por difícil que haya sido, tu país con sus condicionamientos sociales y económicos, tu cultura con sus normas y expectativas, el trauma profundo que pudiste haber experimentado, por devastador que resultara, todos estos factores sin duda pueden explicar tu forma actual de ser, tu personalidad, tus miedos y tus reacciones. Son el mapa de tu origen, la narrativa de tu formación, pero aquí reside la brutalidad de este principio. Bajo ninguna circunstancia justifican tu permanencia ininterrumpida en esa forma, en ese estado de ser, en ese ciclo de sufrimiento o inacción. No te otorgan un pase libre para
evadir la transformación personal. El sujeto verdaderamente fuerte desde esta perspectiva no es aquel que ha sido bendecido con una vida sin adversidades, que ha sufrido menos o que ha esquivado los golpes del destino. Por el contrario, la fortaleza emerge en aquel que, a pesar de haber sufrido, o quizás precisamente a causa de ello, ha tomado la decisión consciente y soberana de dejar de usar ese sufrimiento como un argumento inmutable, como un escudo para la inmovilidad o como una carta blanca para la autocompasión perpetua. Este principio te transforma y te vuelve mentalmente fuerte porque aniquila de raíz la coartada moral. Te arranca la excusa fácil de no es mi culpa o yo soy así por lo que me hicieron. Cuando no hay nadie más a quien culpar, cuando la responsabilidad recae íntegramente sobre tus hombros, solo queda una dicotomía ineludible, una bifurcación de caminos. Elegís actuar, mover tus recursos internos y externos para transformar tu realidad, o asumís plenamente tu propia irrelevancia en el drama de tu propia vida, resignándote a ser una víctima pasiva de las circunstancias. No hay término medio, no hay limbo moral. La elección es tuya y sus implicaciones también. Si esto te incomoda, o sientes un pellizco de resistencia o fuerte rechazo emocional mientras escuchas estas palabras, te animo a dejar un comentario ahí mismo, ahora mismo, expresando esa sensación. La incomodidad no es una señal de que estés equivocado, sino paradójicamente un excelente y fiable indicador de que algo esencial dentro de ti está siendo tocado, confrontado, provocado o incluso cuestionado desde sus cimientos. El segundo principio es el egoísmo consciente, un concepto cuya profundidad y matices han sido lamentablemente uno de los más groseramente distorsionados y mal interpretados por la moralidad colectiva y las narrativas altruistas predominantes. No estamos haciendo apología del narcisismo superficial, patológico, hedonismo infantil y caprichoso que busca la gratificación instantánea a costa de lo que sea, de todo, sin medir consecuencia, no. Y no se trata tampoco de una licencia para la crueldad o la explotación desmedida. Hablamos de la articulación de una ética personal clara, lúcida y autoprotectora. La premisa inquebrantable de no sacrificarte, de no autodestruirte, de no anular tu propio bienestar ni tus aspiraciones más profundas por ideales abstractos o personas que no te valoran, sistemas sociales que no te devuelven un valor real y tangible. Es la afirmación de que tu existencia y tu florecimiento no son negociables en aras de una falsa piedad o un automartirio impuesto. El satanista, con su aguda observación de la naturaleza humana, entiende que el individuo que se traiciona a sí mismo de manera sistemática y constante, que reprime sus deseos auténticos, que silencia su voz interior, que renuncia a su desarrollo personal, simplemente para encajar en moldes preestablecidos, para obtener la aprobación ajena o para evitar el conflicto, se convierte inexorablemente en una herramienta que otros pueden usar y desechar a su antojo. Un recurso fácilmente explotable, desprovisto de autonomía y voluntad propia. La fortaleza mental en este sentido no es un don, sino una conquista ardua que surge cuando eliges con plena conciencia y determinación priorizar tu propio bienestar, fomentar tu desarrollo personal integral y consolidar tu poder individual. Todo ello sin la necesidad imperiosa de obtener la aprobación externa de otros. No actúas desde esta posición para dañar a nadie de manera gratuita o maliciosa, sino para no ser drenado, para no ver tu energía vital y tu propósito disipados por demandas ajenas o expectativas impuestas. Es una postura de autoconciencia y preservación que te capacita para vivir con integridad y fuerza. El tercer principio que vamos a analizar es el rechazo absoluto del victimismo. No es una negación superficial del dolor o del daño sufrido, sino una profunda reevaluación de cómo se procesa y se integra la adversidad. Desde esta filosofía, la victimización entendida no como la experiencia inicial del daño, sino como una identidad asumida y perpetuada,
no es un estado pasivo e inevitable, sino una estrategia psicológica, a menudo inconsciente pero poderosa, de supervivencia. Es un mecanismo defensivo para aquellos que no desean o no se sienten capaces de cargar con el peso abrumador de su propia libertad, con la responsabilidad de elegir, actuar y transformar. La identidad de víctima, por paradójico que parezca, ofrece una serie de beneficios perversos y altamente adictivos. En primer lugar, el victimismo ofrece una identidad sin esfuerzo. No necesitas construir activamente quién eres. Te defines por lo que te hicieron, lo que te exime de la ardua tarea de la autodefinición. En segundo lugar, proporciona una moralidad sin mérito alguno, porque al ser la víctima automáticamente te posicionas como el bueno, el dañado, el inocente, lo que te concede una superioridad moral implícita sin haber tenido que ganarla a través de actos virtuosos o de superación personal. Y finalmente, otorga un sentido sin acción. Tu propósito se convierte en narrar tu dolor, en buscar simpatía o en señalar a tus opresores, desviando la energía que podría usarse para la acción transformadora. El satanismo lo considera profundamente corrosivo, no porque niegue la existencia del daño o del sufrimiento, sería absurdo e inhumano hacerlo, sino porque entiende que convertir ese daño, esa herida, ese trauma en el eje central de tu identidad te condena de una manera inquebrantable y circular a repetirlo una y otra vez. Te ancla al pasado, te impide la evolución. La mente verdaderamente fuerte, en contraste, no se define por las vicisitudes que le han sido infligidas, por los golpes que ha recibido del destino o de terceros, sino por lo que decide hacer después de esas experiencias, por la capacidad de aprendizaje, de resiliencia, de transformación y sobre todo de acción proactiva frente a la adversidad. Es una declaración de agencia y poder personal frente a la inercia del pasado. Te espero en los comentarios con total honestidad si alguna vez te diste cuenta de que el victimismo, a pesar de sus aparentes beneficios a corto plazo, te estaba protegiendo de algo, quizás de la propia responsabilidad de actuar, y al mismo tiempo limitándote drásticamente en tu potencial y capacidad de crecimiento. El cuarto principio es la autenticidad brutal. En este marco filosófico, la búsqueda no es la pureza inmaculada, la bondad universal e incondicional, ni la negación ascética del instinto humano. Lejos de ello, lo que se exige es algo mucho más difícil, más exigente y a menudo más incómodo para la psique. Una honestidad interna sin concesiones, despojada de cualquier maquillaje moral o autoengaño piadoso. Es la valiente decisión de mirarse al espejo del alma y reconocer cada faceta de uno mismo sin filtros ni juicios preconcebidos. Y así lo estudia y lo declara el satanismo, porque digamos que no busca reprimir el deseo, por el contrario, lo estudia, lo analiza con curiosidad prácticamente científica, entendiendo que el deseo es una fuerza motriz fundamental en la existencia humana. No glorifica la sombra, esos aspectos oscuros, reprimidos o inaceptables de la personalidad, pero en cambio propone integrarla, comprenderla como una parte intrínseca del ser, para así despojarla de su poder oculto y destructivo. La fortaleza mental genuina no nace de la farsa de fingir una luz perpetua, una perfección gloriosa, inalcanzable o una felicidad constante. Más bien, surge de la capacidad de conocer tus propios impulsos más primarios, tus motivaciones ocultas, tus debilidades, tus fortalezas, sin que estos te gobiernen ciegamente. Es el dominio sobre el propio ser a través del autoconocimiento, porque quien no se conoce a sí mismo, quien vive en la ignorancia de sus propios mecanismos internos, es intrínsecamente manipulable, no solo por externos, otras personas, la sociedad, publicidad, sino también por sus propias reacciones automáticas y patrones inconscientes. Y quien se miente a sí mismo, quien construye una fachada de lo que debería ser, en lugar de aceptar lo que es, se somete solamente a una prisión autoimpuesta. Vamos con el quinto principio.
Habla de la jerarquía del mérito sobre la compasión automática. Éticamente ofensivo, provocador para la sensibilidad contemporánea, imbuida de un imperativo de altruismo universal y una inclinación a la empatía indiscriminada. Precisamente por esa razón, es también uno de los principios más poderosos y transformadores. El satanismo, para ser claro, no propone la crueldad, el sadismo o la indiferencia. Se trata de distinguir, de no disfrutar de alguna manera el sufrimiento ajeno, y lo que propone es algo mucho más calculador y estratégico: la selección consciente y discriminatoria de a quién se le otorga el valioso recurso de tu tiempo, tu energía, tu atención y sí, tu compasión. La noción de que toda persona, por el mero hecho de existir, merece tu empatía y tu ayuda es una falacia peligrosa. Ayudar indiscriminadamente, sin discernimiento, sin evaluar el mérito, la voluntad o la reciprocidad, no te eleva a un estado de virtud superior. Por el contrario, te hace y expone tu vulnerabilidad. Te convierte en un recurso para aquellos que quizás no aprecian tu ayuda y, sobre todo, en el manjar de un vampiro psíquico. Vamos con el sexto, que es el placer sin culpa. A lo largo de la historia de la civilización y especialmente en las culturas de raíz judeo-cristiana, así se dice, la culpa ha sido una herramienta formidable, tecnología de control social, y ha sido infundida para regular el comportamiento. Desde que entras en la iglesia la primera vez y dicen por tu culpa y tu grandísima culpa, bien. Para mantener a las masas dóciles y asegurar la conformidad con dogmas morales que a menudo servían a los intereses de las élites, de instituciones religiosas. El placer en muchas de estas doctrinas fue demonizado, convertido en pecado, en una tentación que desviaba al individuo del camino de la rectitud, la virtud, la salvación. En cambio, el satanismo, en contraste, no promueve excesos autodestructivos o irreflexivos, donde los impulsos se desatan sin control, sin consideración por las consecuencias. Esto sería la antítesis de la responsabilidad radical. Lo que indica es el disfrute elegido, consciente y plenamente asumido. Esto significa que cada placer, ya sea sensorial, intelectual, estético o emocional, es reconocido como una parte legítima y vital de la experiencia humana, siempre y cuando sea consciente y no dañe a otros sin beneficio recíproco. El séptimo y último que vamos a analizar hoy de los principios satánicos es el realismo crudo. Principio que es una bofetada a la narrativa edulcorada y los cuentos de hadas que prometen un final feliz por el simple hecho de ser bueno. Esto confronta la verdad incómoda de que no existe una justicia cósmica garantizada. No hay una fuerza superior que se encargue automáticamente de castigar a los malvados y recompensar a los virtuosos en esta vida. No hay un equilibrio automático inherente al universo que asegure que todo lo malo se compense con algo bueno. Y de manera aún más desoladora para algunos, no hay un final moral obligatorio, una predestinación a que el bien triunfe sobre el mal o que la rectitud prevalezca de forma inevitable. El mundo, en su cruda y amoral realidad, no recompensa intrínsecamente la bondad, la pureza de intención o la inocencia. Recompensa con una eficiencia despiadada la competencia, la claridad de pensamiento, la capacidad de adaptación y sobre todo la acción estratégica y efectiva. Aceptar esta verdad, digerirla y operativizarla no te transforma en un cínico amargado o un nihilista apático. Lejos de ello, te vuelve profundamente operativo, te dota de una visión pragmática que te permite interactuar con la realidad de manera mucho más eficaz. La fortaleza mental auténtica y duradera emerge cuando dejas de exigirle al mundo que se adapte a tus ideales preconcebidos de justicia o equidad. Deja de esperar que la realidad se ajuste a tus expectativas morales y en cambio podés empezar a jugar el juego de la vida tal como es, con sus reglas no escritas
y sus dinámicas implacables. Su imperfección, la incertidumbre, la moralidad inherente de muchos procesos naturales y sociales. Esta aceptación te libera de la frustración constante que surge de expectativas irrealizables. Y llegamos al corazón palpitable de lo que esta filosofía ofrece. Honestidad brutal, no promete felicidad en el sentido de una euforia constante o ausencia de dolor, no vende una utopía emocional, pero promete con certeza inquebrantable la lucidez. Claridad meridiana para ver al mundo y a ti mismo sin el velo del autoengaño. Y la lucidez, a pesar de ser una virtud altamente valorada, es al mismo tiempo profundamente peligrosa, porque una vez alcanzada te deja sin excusas para la inacción o el fracaso. Te desnuda de los mitos reconfortantes que te protegían de la dureza de la realidad. Y lo más importante, te despoja de los refugios emocionales donde solías esconderte de las verdades incómodas sobre ti mismo y el mundo. Es un despertar que puede sentirse frío y desolador al principio, pero esta misma peligrosidad es la que te devuelve algo infinitamente valioso, que muy pocas, por no decir ninguna filosofía, se atreve a entregarte con tal consistencia. La autoridad absoluta sobre ti mismo, la potestad de ser el arquitecto de tu vida, el juez de tus propias acciones y el responsable de tu destino. Tu soberanía personal. No es una filosofía diseñada para las masas, para ser adoptada por multitudes que buscan seguridad. No es un camino fácil, pero si has tenido el coraje y la paciencia intelectual para llegar hasta aquí, te invito a dejar un like en esta publicación, no por una búsqueda de apoyo emocional ni para satisfacer un ego, sino que como una señal algorítmica, una marca digital para que este contenido que desafía las normas y provoca el pensamiento pueda alcanzar a otras mentes que quizás todavía creen erróneamente que la verdadera fortaleza mental se construye exclusivamente con frases bonitas, aforismos edulcorados o autoengaño positivo. Y suscríbete al canal si tu apetito por el conocimiento te impulsa a buscar más análisis, donde la filosofía se presenta tal cual es, sin endulzar, sin pedir disculpas y sin comprometer su rigor en aras de la complacencia. Y finalmente comenta con total sinceridad cuál de estos principios te resultó más perturbador, más confrontador o más difícil de asimilar. Ese es el que genera mayor fricción interna, el que vas a comprender e integrar en tu propia vida para tu crecimiento y enriquecimiento de tu fortaleza mental. Sin duda vas a disfrutarlo, crecer y mentalmente y en el día a día. Es en la perturbación donde reside el potencial de la transformación.